Hoy, hoy terminamos el Evangelio de Mateo. Vamos a ver los últimos versos del 16 al 20 en uno de los pasajes más icónicos. Lo conocemos como la Gran Comisión. Y hoy vamos a reflexionar en este final, esta conclusión que le da Mateo a su Evangelio. Un pastor contó su experiencia de irse a un estado en Estados Unidos, uno de estos estados donde el invierno se prolonga mucho. Y bueno, estoy seguro que lo hemos visto a lo mejor en alguna película o en alguna fotografía, o hasta Dios te ha concedido viajar a algún lugar donde nieva, ¿no? Y no sé si has visto cuando suben fotos, ¿no? Ahora en el Instagram, ¿no? En estas cuando se llena todo de nieve y ves a la gente teniendo que usar una pala para despejar la entrada de su garage, ¿no? De su estacionamiento, y el coche, ¿no? Hay que quitar la nieve y cuando hay pues una ventisca, pues, tienes que encerrarte en tu casa hasta que pase, ¿no? Y bueno, sucede todo eso. Y este pastor contaba esta experiencia de un invierno prolongado y de cómo la gente empezaba en un determinado momento del invierno, empezaba a usar playera y short. Y él los veía y decía, están locos, es pleno invierno, están viviendo como si fuera primavera y es invierno. Y él contaba esa experiencia. Cuando llegó a su casa, su esposa había plantado una planta muy especial que se conoce como crocus, o nosotros la conocemos como azafrán. Es una planta que se da en Europa. Y algo muy curioso de esta planta es que esta planta empieza a dar su flor en vísperas de primavera. Hay un crocus que se da en tiempo de invierno y otro que se da en otro momento. Y justo lo que él describía que sucedió en su patio es que todo estaba lleno de nieve, pero de pronto había una flor en medio, todo blanco, pero había una flor. Dice que cuando vio esa flor, como que empezó a conectar algunas ideas entre ver a la gente viviendo como si fuera primavera y ver esta planta, le hizo pensar algo. ¿Qué está anunciando el azafrán? Que la primavera está a la vuelta de la esquina. Que ese invierno que se había prolongado no iba a ser eterno, no iba para siempre vivir en ese invierno, sino que se acercaba la primavera. Todo era blanco todavía, pero ahí había una flor que le recordaba que la primavera se acercaba. Entonces entendió por qué la gente vivía así ya, salía con short y playera. Porque ellos sabían que la primavera estaba por llegar y estaban todavía en pleno invierno esperando con ansias la primavera. Este pastor dice que le hizo pensar en el momento en el que los discípulos encontraron a Jesús resucitado. Debió haber sido difícil para los discípulos creer que Jesús había resucitado y que el reino de Dios estaba allí por llegar, que se había inaugurado y que vendría a su consumación. Quizás al voltear alrededor, para ellos sería como un invierno prolongado. Pero la tumba vacía, como el azafrán, les hacía recordar una cosa. No, Jesús ha vencido ya. No será para siempre invierno. Jesús ha vencido ya, la primavera está cerca. Es decir, el reino de Dios y su justicia y su paz están por llegar. Así que los discípulos podían llenarse de esperanza y vivir como aquellos que viven a la luz de esa esperanza, viviendo como que el reino ya está aquí, aunque no se ha consumado. La tumba vacía nos recuerda que el reino está aquí, que el Señor de ese reino ha resucitado y que Él volverá. Y somos invitados entonces a ser parte de su misión y a decirle a todo el mundo: la tumba está vacía, el invierno está pasando ya, se acerca la primavera. Es decir, se acerca el momento en el que Dios establezca su reino de justicia y paz. Como cantábamos en la alabanza, Él ya ha vencido,
Él ya ha traído perdón de pecados. Él ya está reinando. Esta es una realidad que ya está aquí. En Mateo 28 descubriremos cómo los discípulos tienen que toparse con esta realidad y tienen que vivir por fe. ¿Qué es vivir por fe? Vivir de acuerdo a lo que Dios les ha revelado, que Jesús ha resucitado. Y no permitir entonces que sus ojos vivan de acuerdo a lo que ven a su alrededor, sino de acuerdo al hecho de que Dios ha resucitado a Jesús. ¿Y eso qué significaba para los discípulos? Sumarse a la misión de proclamar el reino de Dios. Y eso también, mi querida familia, es el mismo llamado que tú y yo, como los discípulos, estamos frente al Cristo que ha resucitado, a la tumba vacía. Somos invitados a sumarnos a la misión y a proclamar las buenas noticias del reino. ¿Te parece si leemos el pasaje en Mateo y oramos para comenzar? Dice el verso 16 de Mateo 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre Celestial, Señor, estamos una vez más delante de ti, Señor, rogándote que hoy, primer día de la semana, el día que resucitaste a nuestro Salvador, nos concedas, por favor, comprender tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Permítenos, Señor, que toda nuestra vida gire en torno al hecho de que un día como hoy Jesús resucitó y todo ha cambiado, Señor. Te lo rogamos, por favor. Amén. Acompáñame ahí, Mateo 28. Mantén ahí abierto y vamos a comenzar el estudio. El verso 16 nos dice que Jesús mandó a los discípulos que lo encontraran en el monte. Y ahí en el verso 16 encontraron los discípulos a Jesús en un monte. Si recuerdas, en la historia anterior, las mujeres dan aviso a los discípulos: ¡hey, lo vimos resucitar! Algunos creen, otros les cuesta trabajo, se encuentra con algunos discípulos y Jesús da la instrucción que vayan todos a Galilea, ahí me voy a encontrar con ellos. Y eso es lo que está ocurriendo. Los 11 discípulos van a Galilea y se encuentran con Jesús en un monte. Ahora es muy interesante porque en todo el Evangelio de Mateo, muchos momentos muy especiales han ocurrido en un monte, en la narrativa del Evangelio de Mateo. Por ejemplo, ¿dónde comenzó Jesús su ministerio público? En el monte de las bienaventuranzas. Ahí anunció el manifiesto del reino, invitando a la gente a arrepentirse y convertirse en sus discípulos. Pero también vemos a Jesús más adelante en el monte de la transfiguración, aquel lugar donde Jesús revela más de su identidad a 3 de sus discípulos y donde se anuncia específicamente que Jesús habría de traer el reino a través de su muerte y su resurrección. Luego vemos a Jesús dando un discurso en el Monte de los Olivos, el sermón del Monte de los Olivos, donde Jesús habla del destino de Jerusalén y el destino del mundo, y cuando Él vuelva a establecer su reino de justicia y paz y restaure todas las cosas. Y ahora termina Mateo en otro monte, en donde el Señor proclama a sus discípulos que efectivamente Dios lo ha vindicado, lo ha puesto por rey, y Él recibe toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Aquí aparece la gran comisión. Así que se encuentran con Él los discípulos, pero nos dice el verso 17 que cuando le vieron, ¿qué hicieron algunos discípulos? ¿Cuál fue su actitud? Le adoraron. Esta palabra, adorar aquí, implica postrarse a los pies de alguien.
O sea, lo vieron y corrieron a sus pies. Incluso puede indicar el hecho de que besaron sus pies. Le mostraron una profunda reverencia. Pero también nos dice que había discípulos ahí que algunos dudaban. También esta palabra dudar no implica incredulidad. No es que estos discípulos están viendo a los que adoran a Jesús y son incrédulos. Esta palabra significa más bien incertidumbre. Podrías traducirlo así. Llegan al monte, o sea, recuerda, les dijeron que Jesús resucitó. Algunos no lo habían visto, algunos sí. Llegan al monte, está ahí parado, resucitado. Algunos reaccionan adorándolo y algunos de ellos dudan, es decir, no saben qué hacer. Sienten incertidumbre, quizás temor. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué asombroso? Está ahí, es Jesús. ¿Será Jesús? Sí es Jesús, pero estaba muerto y está vivo. ¿Qué hacemos? ¿Me explico? Esa es la idea aquí de dudar, ¿no? No saben qué hacer. Pero sin duda alguna, Mateo quiere empujarnos hacia lo primero, a que los discípulos mostraran una actitud adecuada cuando adoraron a Jesús. Mateo quiere que veamos que la respuesta apropiada de ver a Jesús resucitado es adorarle. Porque Mateo no corrige en ningún momento la actitud de los discípulos. No dice, hicieron esto porque no sabían lo que estaban haciendo, por ejemplo. Hicieron esto, pero no era lo correcto. No, Mateo aprueba, esto es correcto, eso es lo que tenían que hacer. Pero también porque Jesús no desaprueba la adoración. Jesús la recibe como algo apropiado. Aquí estamos viendo el hecho de que los discípulos están reconociendo completamente que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es como Mateo proclamó en el capítulo 1. Aquí el capítulo 1 y el capítulo 28 tienen una completa relación, es el cierre. ¿Cómo abre el capítulo 1? Nace un niño de María, pero este niño resulta que es más que un niño. Le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Por qué? Porque Él es Dios con nosotros. Y ahora Jesús, al final, en Mateo 28, en el último verso, les dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo quiere que nosotros que hemos sido lectores de este evangelio podamos subirnos a la conclusión de los discípulos. ¿Me explico? Al acompañar a los discípulos y sus momentos de incredulidad y sus momentos en los que no saben qué hacer y sus momentos en los que de pronto confiesan a Jesús como Pedro, tú eres el Cristo. Y luego los vemos vacilando y luego los vimos huyendo cuando Jesús es arrestado. Pero por fin lo ven resucitado y lo que hacen es adorarle. Es como si Mateo nos presenta esta escena para colocarnos a ti y a mí en este momento. ¿Qué vas a hacer? Puedes quedarte como algunos de los discípulos en este momento, incierto, no sé. O puedes adorarle, aquel que ha resucitado, aquel que ha recibido la autoridad sobre los cielos y la tierra, aquel que entregó su vida. No se la quitaron, sino la entregó porque tenía poder para volverla a tomar. Esta es la respuesta apropiada. Aquel que es el Hijo de Dios, aquel que es Emmanuel, Dios con nosotros, aquel en quien el Dios único y el creador de todas las cosas, el Dios verdadero, se ha revelado en Cristo. Adoración, mostrarnos, rendirnos, reconocerle en nuestras vidas. ¿Te has postrado a sus pies? ¿Le has reconocido en tu vida? ¿Le has reconocido como aquel que ha resucitado? Aquel que está vivo. Jesús dice en el verso número 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿En qué lugar? En los cielos y en la tierra. Que técnicamente significa allá arriba y aquí abajo. Pero cielo y tierra no solo significan arriba y abajo,
Cielo y tierra implica toda la creación, implica que Jesús tiene toda autoridad, es el soberano sobre todas las cosas. Más adelante, en un himno cristiano que Pablo incorporaría a una de sus cartas, Colosenses, Pablo afirma de Jesús: Él es el creador de lo visible y lo invisible, el primogénito de la creación, que significa el jefe supremo sobre la creación. También Juan, en probablemente un himno que no sabemos si Juan escribe o incorpora en el capítulo 1, dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y nada de lo que ha sido hecho habría llegado a la existencia si no fuera por Él. Todas las cosas son por Él y para Él. Así que toda potestad la tiene Jesús, toda la autoridad. Ahora, esto es muy significativo en el contexto de la muerte y resurrección de Jesús. Porque Jesús lo que está diciendo es que Dios ha demostrado que Jesús es el Mesías. ¿Cómo se demuestra públicamente que Jesús es el Mesías? Su tumba está vacía, ha resucitado. Cualquier persona que pudiera de alguna manera decir que es Dios o que es el Mesías, ¿qué prueba podría ser una demostración pública de sus afirmaciones? Que tuviera poder sobre la vida y la muerte, ¿estás de acuerdo? Y Jesús ha resucitado. Él es aquel que vino a recibir la autoridad sobre todas las cosas. Pero también creo que Jesús está llevando una idea que ha habido por todo el Evangelio de Mateo a su clímax: la idea de que Él es el Hijo del Hombre o el Mesías. En Daniel, acompáñame un momento, Daniel capítulo 7. Esta es una de las visiones nocturnas de Daniel. En esta visión, Daniel primero ve una serie de bestias que representan imperios opresivos, idólatras, que se ponían por encima de Dios del tiempo de Daniel. Pero hay una última bestia terrible, que esta bestia representa a todos los reinos del mundo y su idolatría y su engaño y su orgullo y el ponerse por encima de Dios. Esta bestia representa este conglomerado de naciones y la maldad y la rebelión humana. Y en la visión de Daniel, esta bestia va a vencer por un tiempo, incluso perseguir al pueblo de Dios y vencer por un tiempo. Pero luego Dios derrota a la bestia y surge una figura que en un principio recibió una herida de la bestia, pero ahora aparece delante de Dios recibiendo todos los reinos del mundo. Y esa figura es el Hijo del Hombre. Es decir, en esta escena el Hijo del Hombre es vindicado por Dios y recibe los reinos del mundo. Es Daniel 7:13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Jesús está asociándose con el Hijo del Hombre porque Jesús es este Hijo de Hombre. Es aquel que ha recibido todos los reinos del mundo. Es aquel que ha triunfado sobre la muerte, aquel que ha sido vindicado por Dios. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba frente al Sanedrín y que el sumo sacerdote le dijo: ya dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios o no? ¿Qué respondió Jesús? El Hijo del Hombre volverá en las nubes del cielo. Está justo citando Daniel 7:13. Así que aparentemente derrotaron a Jesús, pero no. En realidad Jesús entregó su vida, ha resucitado, Dios le ha vindicado públicamente y le ha dado el poder y la potestad
sobre todos los reinos del mundo. ¿Para qué es esta potestad y autoridad? Para establecer un reino de justicia y paz, para acabar definitivamente con el mal, para establecer el reino de Dios. Podríamos recordar escenas también del Evangelio, como cuando Jesús en la tentación en el desierto. ¿Recuerdas cuando Satanás primero le dice: si eres el Hijo de Dios, come de este pan y di estas piedras que se conviertan en pan y cómelas, no mueras de hambre, ¿no? Y luego Jesús es llevado al pináculo del templo y le dice: ¿sabes qué? Arrójate de aquí, demuestra que eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, Dios va a cuidar de ti. Y Jesús vence la tentación. Pero la última tentación que le presenta Satanás fue la siguiente: adórame y yo te voy a dar todos los reinos del mundo. Es decir, yo te puedo dar lo que viniste a recuperar, pero sin sufrimiento, sin cruz, sin sacrificio. Y Jesús rechazó, venció la tentación. Y ahora, porque entregó su vida y resucitó, Dios le ha dado el dominio sobre todas las cosas. Por esto es clave en los evangelios, es clave en la historia cristiana. Jesús ya está reinando. No es que un día reinará, Él está reinando. Su reino se ha inaugurado, está sentado a la diestra de Dios. Él ya ha resucitado. Eso es lo que los discípulos van a tener que ir y proclamar a todo el mundo. Jesús es rey. Tienes que arrepentirte y ponerte bajo su reino, porque Él es en efecto rey. Él está reinando. Pero ¿estás de acuerdo en que para los discípulos esto debió ser difícil? Porque sin duda alguna los discípulos voltearon a ver a su alrededor y seguían viendo un mundo corrupto, injusto, donde hay pecado, donde hay muerte, donde hay dolor, donde hay enfermedad. Y no solo estos discípulos, los cristianos a lo largo de los siglos han experimentado sufrimiento y se han hecho la pregunta, han tenido esta incertidumbre: ¿Jesús está reinando? ¿Y por qué si está reinando pareciera como si lo que está reinando es la oscuridad y el pecado? Porque estás de acuerdo que a veces podemos mirar a nuestro alrededor, mirar en nuestras vidas y preguntarnos si en verdad Jesús está reinando. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué cuando hay guerras o malas noticias, no solo internacionales, en nuestra ciudad, oímos cosas que decimos: no puede ser, estas cosas no deberían ocurrir? No deberían enterrar los padres a sus hijos, no deberíamos tener que ponerle llave a nuestras puertas. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Es un mundo caído, es un mundo bajo los efectos de la maldición y el pecado, atrapado en una red de pecado y corrupción. Es que Jesús está inaugurando un reino que un día será consumado completamente, pero que ya está inaugurado y que está enviando a los discípulos en fe a proclamar a todos lados que efectivamente Jesús ya está reinando, pero también ellos mismos ser agentes por los cuales van a llevar el reino de Dios a todos lados. En un momento más vamos a ver qué significa esto. En pocas palabras, Dios ya inauguró el proceso por el cual está rescatando al mundo. Ese proceso ya se inauguró, pero esperamos un día su consumación. Los eruditos bíblicos tienen una manera muy interesante de llamar a este periodo entre la resurrección de Jesús, la inauguración del reino, y el regreso de Jesús, su consumación. Este periodo intermedio le llaman el ya, pero todavía no. Suena muy chistoso, ¿verdad? Siempre digo que es muy chistoso, pero es muy profundo. Y lo que está diciendo
lo que afirman los evangelios es que sí, Jesús ha resucitado. Su reino está entre nosotros. Y este reino ha comenzado a obrar en el mundo y a restaurar el mundo. Pero es un proceso en el que un día Jesús, cuando regrese, completará y definitivamente acabará con toda maldad. Pero la victoria inicial fue en la cruz. Ahí se ha inaugurado el reino. Aguardamos el día que se consume el reino. Y ahí es donde a los discípulos y a nosotros, como dijo Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir entre la resurrección y el regreso del Señor. Así que, ¿qué debemos hacer en este periodo intermedio? Ya vimos una cosa: reconocer al Señor y adorarle, reconocerle como aquel que ha vencido a la muerte y al pecado. Pero ahora mira lo que les dice Jesús a los discípulos. Verso número 19. Porque Jesús ha resucitado de los muertos, porque Él es el Rey soberano que tiene toda autoridad sobre todo el mundo, sobre todas las naciones. Dice el verso 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? 3 cosas, dice Jesús. Ve y haz discípulos, bautízales, enséñales. Y la promesa es: yo los voy a acompañar durante todo el tiempo de la misión hasta que se complete. Vayan y hagan discípulos. Eso es lo que tienen que hacer: proclamar que Jesús ha resucitado. Entonces creo que es valioso cuando examinamos en el Evangelio de Mateo cómo esto fue lo que hizo Jesús. ¿Quién comenzó el anuncio del reino de Dios? Jesús. Jesús comenzó ese anuncio. Jesús empezó a llevar el poder del reino de Dios, sanando enfermos, librando a los que estaban oprimidos, haciendo el bien y llevando perdón de pecados. Y la misión del reino, la operación de rescate por el cual Dios está rescatando al mundo, llegó a su clímax cuando Él murió y resucitó. Y ahora ha vencido y se ha inaugurado esta misión que comenzó. El reino está aquí. Y ahora Jesús envía a sus discípulos a decirle a todos las buenas noticias de que Jesús es el Rey que ha vencido. A llamar a todas las naciones a ponerse bajo su reino y confiar en Él. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versos 17 y 18. Déjame leerte lo que dice. Desde entonces, esta es la inauguración de la misión del reino. Cuando Jesús inicia su ministerio público, dijo así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. E inmediatamente dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús comenzó el reino diciendo: arrepiéntanse, ha llegado el reino de Dios. Y llamando discípulos que colaboraran en la misión. Y ahora Jesús simplemente les está enviando, ya no a Israel, sino a todo el mundo, a anunciar el reino. Así que vale la pena meditar en una cosa: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significa cuando hablamos del reino de Dios? No estamos hablando de un lugar geográfico, estamos hablando de una esfera de influencia. El reino de Dios, dice el erudito Tim Mackie, que representa la operación de rescate, la operación por la cual Dios ha planeado restaurar su creación. Y él dice que podemos pensar en 3 ideas principales sobre el reino de Dios. Número 1, Jesús vino a confrontar el mal.
El reino de Dios es la confrontación del mal. Por eso vemos a Jesús sanando enfermos, librando a los oprimidos, llamando a los marginados a seguirle, llevando perdón de pecados. Vemos a Jesús confrontando el mal. Número 2, vemos a Jesús restaurando el reino de Dios en el mundo. Y número 3, vemos a Jesús formando una familia de personas rescatadas que ahora obedecen a Jesús y se sujetan al reino de Dios. Y esto es lo que los discípulos tienen que hacer ahora. Tienen que ir y proclamar que Jesús ha traído el reino. Tienen que ir y confrontar el mal. Tienen que ir y ser instrumentos por los cuales Dios está restaurando la creación. Y tienen que ir y proclamar que Dios está invitando a personas de todo el mundo a arrepentirse y formar parte de su familia. Esa es la misión del reino. Por eso les dice: hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Así que, ¿qué es un discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo? Bueno, ser un discípulo en un sentido esencial es ser un aprendiz. Pero la idea no solamente es la de recibir información. Ser un discípulo es alguien que reconoce que Jesús es el Rey, se coloca bajo su reino y comienza una relación con Jesús de obediencia y amor continuas. Eso es ser un discípulo. Me gusta lo que dice Romanos capítulo 1, verso número 1 al 6, acerca de la misión de la que Jesús nos ha hecho parte. Pablo, que escribe a esta congregación que él no plantó, pero que planea visitar, les escribe así acerca de su llamado como apóstol, como un mensajero de Jesús. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol o un mensajero especial, apartado para el evangelio de Dios, es decir, las buenas noticias del reino de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, que este reino en el que Dios confrontaría al mal y establecería justicia y paz fue anunciado desde el Antiguo Testamento. Y este reino llegó a concretarse en una persona. ¿Quién? Dice el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios, es decir, públicamente, con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿cuál es la respuesta al hecho de que Cristo ha cumplido las promesas de este reino de justicia y paz, inaugurándolo por medio de su muerte y resurrección, y que Dios mismo ha proclamado que Jesús es el Hijo de Dios? Pues dice el verso 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado o la misión para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Es decir, recibimos el llamado de ir por todos lados y llamar a la gente a la obediencia al evangelio, a poner su confianza en Dios, a proclamar el amor de Dios y por el amor de Dios anunciar este mensaje. Y Pablo dice: ¿y ustedes, romanos? ¿Y ustedes también, semillosos? Hemos sido llamados a ser parte, a pertenecer a Jesús. Tú y yo estamos aquí sentados porque en otras generaciones hubo quienes, como parte de la misión del reino, proclamaron las buenas noticias de Jesús. Las escuchamos. Dios abrió nuestro corazón para poner nuestra fe en el Señor. Nos convertimos en discípulos y estamos aquí como parte de su familia. Y también siendo llamados a ser parte de la misión de ir y hacer discípulos de otros. Pero también Jesús dice: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, no podemos en este momento explorar este tema
de esta fórmula trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo aquí, pero solo cabe destacar que el bautismo era un símbolo público de lo que había sucedido en el corazón de los creyentes. Bautizarse era identificarse públicamente como un discípulo de Jesús. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 6 habla del bautismo de esta manera. ¿Qué simboliza el bautismo? Cuando Pablo está escribiendo a los romanos y contestando a la pregunta, ¿está bien para alguien que se ha identificado con Jesús vivir una vida de pecado continuo? Pablo dice, por supuesto que no. ¿Por qué? Dice Pablo, verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o unidos, identificados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, un discípulo es aquel que se ha identificado con la muerte y resurrección de Jesús, que dice, lo mismo que le ha sucedido a Jesús me sucedió a mí. He muerto a mi vida antigua, he recibido una nueva identidad, ahora soy un discípulo de Jesús. Ahora soy un súbdito de su reino. Estoy siguiendo a aquel que se humilló y entregó su vida para rescatarme de una vida egoísta y de pecado. Y ahora soy libre para obedecerle, amarle y seguirle. Me he identificado públicamente con Él. Eso es lo que significa bautizar. Bautícenles, hagan discípulos, hagan seguidores. Mientras van a todos lados, hagan discípulos. Y por último dice, enseñándoles todo lo que he dicho. Enseñándoles todas las cosas, a guardar lo que he dicho. Creo que Jesús no se refiere a un mandamiento específico, aunque podríamos resumir toda la enseñanza de Jesús en la marca del discípulo. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros como yo les amé a ustedes. Creo que Mateo podría tener de forma inmediata en mente el Evangelio de Mateo. Enséñales todo lo que yo les enseñé a ustedes. ¿Ok? Mateo es un manual de discípulos. Simplemente pensemos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte nos enseña a vivir como aquellos que somos hijos del reino de Dios. ¿Cómo se ve cuando una comunidad vive de acuerdo a los principios de este reino? Hemos sido llamados a ser esa comunidad alternativa, una contracultura, en la que cuando la gente nos observa puede ver un lugar en donde las personas viven siguiendo a Jesús y sus enseñanzas. Pero sin duda alguna no se detiene ahí. Es una referencia a enseñarles todo acerca de Jesús, de quién es Él, de cómo vivir la vida cristiana. Así que ser un discípulo es un proceso en el que estamos siendo transformados a medida que rendimos nuestra vida a Jesús y juntos caminamos conociéndole. Ser un discípulo es una vida de obediencia en respuesta al amor de Dios. Es quitar los ojos de mí para ver toda la vida a la luz de la resurrección, a la luz de su reino. Ser un discípulo es una vida de crecimiento constante. Ser un discípulo es vivir anunciando que Él ha resucitado. Lo más bello de todo es que tenemos una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ha prometido caminar con nosotros hasta que la misión se cumpla, hasta que Él vuelva y establezca su reino en la consumación. Déjame terminar pensando esto. Los cristianos pasaron de ser una minoría a ser la mayoría en el imperio. Larry Hurtado
en su libro acerca de la historia cristiana de los primeros 3 siglos, dice que para el año 40 después de Cristo había como 7,000 cristianos. Para el año 100 ya había entre el 100 al 200 había alrededor de 200,000 cristianos. Y para el año 300 había unos 6 millones de cristianos. De manera que cuando Constantino tomó el trono, simplemente tuvo que reconocer lo que los historiadores llaman la victoria del cristianismo. No es gracias a Constantino que triunfó el cristianismo. El cristianismo ya había sobrepasado el imperio. Simplemente tuvo que ceder. Como Juliano el Apóstata en aquella leyenda, cuando estaba en las fronteras de Persia, el último emperador que trató de restaurar el paganismo y murió en Persia en la guerra. Dice una leyenda que tomó parte de sus entrañas, las aventó diciendo: oh Galileo, has conquistado sobre mí. Aunque probablemente es una leyenda, hay algo de cierto. El Galileo había conquistado, el carpintero había conquistado. Los cristianos habían vencido al imperio, sin armas, sin violencia, sin fuerza, simplemente viviendo el reino de Dios, proclamando el reino de Dios. Llenos de la nueva identidad, la nueva esperanza, llenos del amor eterno y inspirados por la herencia incorruptible que habían recibido. Salieron por todos lados anunciando la verdad de Jesús. Creo que ser parte de la misión del reino es hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Proclamó el reino y confrontó el mal. En Mateo capítulo 4, verso 23, se nos dice así de la misión del reino que Jesús llevó a cabo. Dice que Él enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia del pueblo. Proclamaba el reino y hacía el bien. También en Lucas dice que Jesús recibió esta misión como el Mesías: proclamar la buena noticia a los pobres, que los cautivos serían liberados, que los ciegos verían, que los oprimidos serían puestos en libertad. Y Jesús también anunció en los evangelios su misión así: el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir a los demás y dar su vida en rescate por los demás. Tú y yo hemos sido llamados a la misión del reino, a extender la bondad del Señor, a amar a los demás. Cuando perdonamos en lugar de vengarnos, cuando servimos generosamente a los demás, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando quitamos nuestros ojos de nosotros para ver las necesidades de los demás, cuando anunciamos la victoria del Señor, estamos llevando el mensaje del reino. Sé que es muy difícil ver las circunstancias en las que vivimos en una sociedad corrompida, pero quizás en lugar de estarnos quejando y lamentando, ¿por qué no nos sumamos a la misión y somos participantes de lo que el Señor ya está haciendo en su obra de restaurar al mundo? ¿Por qué en lugar de criticar no vamos y llevamos el amor y la sanidad y la bondad del Señor a aquellos que están heridos y quebrantados? Alex San Pedro, en la conferencia que tuvimos ayer de apologética, te recomiendo mucho escucharla. Él dice que hay un patrón en el Nuevo Testamento. En Hechos específicamente puedes ver este patrón. La iglesia predicaba la palabra y al hacerlo se formaban comunidades. Y esas comunidades vivían el reino de Dios. Se generaba bondad y belleza. Suplían las necesidades de los demás. Amaban a sus vecinos. Servían a los que no podían cuidarse a sí mismos. Hacían del dolor de los demás y sus problemas suyos también. Y entonces eso abría la plataforma para que siguiera anunciándose la palabra y se generaran nuevas comunidades donde se mostraba la belleza, el poder del reino de Dios que transforma y sana.
¿Por qué no ponemos atención a lo que Dios ya está haciendo a nuestro alrededor? La iglesia no cayó del cielo, es decir, no me refiero a nosotros. Dios ha estado llevando a cabo su misión a lo largo de los siglos. Solo que quizás necesitamos dejar a un lado nuestra vida tan extremadamente individualista, centrada en nosotros, para mirar a nuestro alrededor, mirar al dolor de los demás. Y no muy lejos, en tu casa, tu familia, tus vecinos. A lo mejor en lugar de quejarnos de que pusieron la música hasta las 5 de la mañana y me levanté como queriendo bailar reggaetón y a mí ni me gusta ¿por qué no mejor barres la entrada de su casa? Le preguntas si tiene alguna necesidad de oración. Es que me contesta con groserías. Pues con más razón, ámale, sírvele, llévale un pastelito. Es decir, no necesitas ser un profesional para sumarte a la misión del reino. Identifica la necesidad de tus vecinos. Identifica lo que está pasando en tu cuadra. Haz un plan de oración. Quizás puedes empezar a caminar. Si tienes perrito, pues ya tienes la excusa para ir por allá. Pero a lo mejor puedes salir a caminar y empezar a orar por cada uno de tus vecinos. Y empezar a mirar si puedes servir de alguna manera. En lugar de decir, mi colonia necesita a Cristo. Ok, sí. ¿Y Cristo dónde te puso? Pues ahí en tu colonia. ¿No será que ya ahí hay un miembro del reino que representa a aquel que tiene toda autoridad en los cielos y la tierra y que puede ir y proclamar el poder de salvación y sanidad que hay en el Señor? Unámonos, seamos parte, dejemos de ser espectadores. No veamos a la iglesia como un show medio malo, pero es gratis, entonces voy los domingos porque es gratis. Somos una familia y hemos sido llamados a proclamar el reino. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado para meditar en tu palabra. Permítenos ir a casa, Señor, pensando en estas cosas, Señor. Buscando identificar las necesidades de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Perdónanos, Señor, cuando te vemos simplemente como un medio para resolver nuestros problemas, Señor, en lugar de verte como el Señor al que debemos adorar y servir. Ayúdanos hoy, Señor, a no quedar paralizados, sino a rendirnos a tus pies y a ser parte de la misión en la que todos nos has llamado, de ir y anunciar las buenas noticias de que tú eres el Rey, que has entregado tu vida y has vencido a la muerte. Ayúdanos a ver que tu gracia es más fuerte que todo el mal y el pecado que podamos observar a nuestro alrededor, que tu amor puede triunfar frente al pecado. Ayúdanos, Señor, a ver que el azafrán está ahí, que la tumba está vacía, que el invierno no durará para siempre, que un día traerás tu reino, Señor, y que tenemos el privilegio de ser parte de aquellos que lo proclamamos. Te lo pedimos, por favor, todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.